montañas habitan corazones que laten a un mismo ritmo, que define quiénes somos. Somos cada paso que damos, la suma de lo que hemos sido, todos los espacios que hemos recorrido y habitado. Una generación atemporal en constante reinvención. Siempre en búsqueda del cambio, de una manera diferente de hacer las cosas, más excitante, más atrevida, más consciente. Somos un movimiento de quienes no trazan fronteras, sino que crean nuevos caminos. Donde está el silencio, somos los que encuentran inspiración, que crean su propia banda sonora para bailar con ella. Somos los que sabemos que nacimos para dejar un legado, para ser el inicio de algo más grande. Somos una sola ciudad, hecha de muchas ciudades, porque solo juntos somos. Tendencias femenino, otoño, invierno 2024-2025 Somos Creativos, a cargo de Sara Carvajal del Laboratorio de Conocimiento de Inex Moda. Ella estará en conversación con Elizabeth Aristizábal Londoño, directora creativa de Americanino. A nuestras speakers, bienvenidas. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro primer día de Colombia Moda 2024 y a este espacio de inspiración en el Pabellón del Conocimiento Inex Moda Pascual Bravo. Yo soy Sara, estaré acompañándolos en este primer espacio de tendencias y toda la información que vamos a ver hoy es gracias a nuestra alianza Inex Moda Fashion Snoops. Para quienes de pronto no lo conozcan, Fashion Snoops es una agencia que por más de 20 años se ha especializado en el pronóstico de tendencias, ayudándonos a entender cómo los fenómenos globales y culturales van a impactar en nosotros como consumidores y a su vez las marcas cómo podemos aprovechar e interpretar esta información para el desarrollo de productos y colecciones acertadas para esos mercados. Hoy precisamente vamos a estar viendo el pronóstico de tendencias para la temporada otoño-invierno 24-25. En el segmento femenino vamos a destacar cuáles son esas principales historias y conceptos de colección para desarrollar productos acertados. Nuestra primera tendencia se llama multiverso. En multiverso vamos a empezar a plantear unos escenarios y unos personajes para conectarnos mejor con esta narrativa. A medida que vamos entendiendo esas dinámicas que van cambiando en el mundo, que existen diferentes realidades que cada vez vemos más interconectadas, nos encontramos con esta mujer que podríamos imaginarnos como una desarrolladora de ideas, muy conectada con la tecnología, pero es una mujer que también busca inspirarse y entender cómo las plantas o cómo todos estos elementos de biomimética, de conexión con la naturaleza, también pueden ayudarnos a generar soluciones mucho más regenerativas y que estén en consonancia precisamente con esos ciclos biológicos. Acá vamos a ver cómo los elementos de vestuario se van a empezar a articular a través de elementos modulares, elementos mucho más versátiles, que es uno de los comportamientos que hoy vemos más manifiestos en el consumidor. Estamos buscando productos que no solamente funcionen para una ocasión de uso, sino que nos puedan prestar múltiples servicios a lo largo de diferentes actividades o diferentes ocasiones de uso. Vamos a ver también cómo la naturaleza empieza a despertar nuestros sentidos. Vamos como a generar esa interacción con esos elementos que se sienten vivos, superficies que se sienten muy dinámicas y sobre todo a través de una carta de color que también empieza a generar unas dinámicas diferentes en ese contacto con esos elementos orgánicos. Vamos a ver el video de inspiración que acompaña esta primera narrativa para que empecemos a tomar inspiración de todos esos diferentes elementos. La fotografía, la música, los ambientes, los escenarios empiezan a comunicar también todos estos elementos de inspiración de multiverso.
Este es el mood board de inspiración, el tablero que acompaña esta narrativa de tendencias. Miren cómo esos elementos donde hablábamos de la fusión entre la tecnología y la naturaleza se empiezan a hacer mucho más evidentes. Acá vemos la tecnología como una herramienta que permite y posibilita destacar todas esas características naturales, sobre todo desde esa colaboración. Vemos en los elementos de la biomimética cómo destacamos también, por ejemplo, la inspiración no solamente en la flora, sino también en redes un poco más ignoradas en el pasado. Miren cómo en el video nos mostraban referentes de los hongos, de esas estructuras un poco más pequeñas, las cortezas, las raíces, las estructuras micóticas, cómo todos esos elementos empezamos a llevarlos a la superficie y los destacamos a través de texturas, a través de pieles, simulaciones de pieles, a través de ese colorido mucho más peculiar y mucho más extravagante que también queremos llevar en esta narrativa. Precisamente la carta de color es una paleta muy animada, de hecho es algo diferente para la temporada otoño-invierno porque normalmente nos encontramos unos tonos un poco más neutros. Por el contrario, acá tenemos un caos controlado, estamos inspirándonos también en esos elementos de luminiscencia, de esa interacción mucho más viva y mucho más dinámica con la naturaleza. Vemos un balance entre unos tonos neutros que están hacia el centro de la carta, pero también se van complementando y van generando unas disrupciones con tonos como lava, tonos como remolacha que están al principio, tonos también más azulados que están al final de la carta, generan ese balance y ese equilibrio para esta temporada. Algunos conceptos claves, hablamos por supuesto de esa intervención digital, de esas herramientas tecnológicas, pero que generan una conexión profunda con la naturaleza, superficies vivientes, estructuras modulares en el producto que lo vamos a ver para darle una mayor versatilidad en el uso al consumidor. Toda la inspiración en los elementos botánicos y esas realidades que se van haciendo mixtas. Vemos cómo los consumidores nos movemos también de una forma mucho más fluida entre esas diferentes realidades que hoy nos posibilita la tecnología. Elementos de inspiración. Recuerden que la moda debe inspirarse más allá solamente de la moda en otros elementos como el arte, la arquitectura, la música, el entretenimiento, y aquí tenemos algunos de esos ejemplos. Vemos la presentación de Altuzarra para la temporada otoño-invierno 23-24. Acá el diseñador lo que propuso fue precisamente esa inspiración en la flora y en los hongos a través de los tejidos que se propusieron para la colección, pero que de una forma casi como ingeniería se propusieron estas texturas y esos elementos o esas redes alrededor de elementos o puntos claves en el cuerpo de las modelos, por ejemplo las caderas, por ejemplo la columna vertebral, las costillas, para exaltar esa relación entre los seres humanos y una conexión mucho más honesta y profunda con la naturaleza. Vemos también este proyecto de arquitectura que se llama Terraform One. Acá lo que se propone son diseños que también entren más en consonancia con la naturaleza. Son diseños de estructuras modulares de hogares completamente funcionales, pero donde se busca, al contrario de destruir esos ecosistemas y de talar los árboles, por el contrario se trata es de conservarlos y utilizar esas mismas estructuras de los árboles para generar estos hogares completamente habitables. Vemos también un proyecto de vestuario de dos diseñadores islandeses. Ellos tomaron algas propias de su hábitat, pero bajo un proceso de conservación quisieron tomar el elemento casi en bruto y generar unas piezas, una colección de chaquetas, faldas, pantalones y otros elementos de vestuario que finalmente revelaran como ese aspecto mucho más bruto, pero más orgánico también, más puro y honesto por parte de esta materia prima. Y por último tenemos estos elementos de un diseñador británico que se llama Gregory Ojakpe. Lo que él hace es casi convertir los tejidos, todos estos elementos de materias primas textiles, en obras de arte, volverlas casi que esculturas, inspirándose también en estos elementos botánicos. Entonces, definitivamente la gran premisa de esta narrativa es la biomimética, pero de una forma respetuosa y donde honremos todos esos elementos naturales. Algunos materiales que serán claves dentro de esta narrativa, como lo vemos, es una narrativa que propone arriesgarnos hacia unos elementos antes no explorados, por eso vemos una mezcla de materiales también muy diversa, muy variada. Tenemos, por ejemplo, satines hiperbrillantes, queremos unos brillos muy destacados, no tan minimalistas como los hemos tenido en otras temporadas. Aquí queremos destacar ese brillo con todo el impacto que puede tener. Los tejidos serán fundamentales dentro de esta narrativa
porque vamos a ver en las siluetas claves que vamos a ceñir mucho más el cuerpo, vamos a rodearlo de una forma un poco más sensual. Entonces todo el tema de los tejidos y materias primas con fibras elastoméricas serán uno de los ejes fundamentales. Pero también buscamos que la estructura de esos tejidos empiece a cambiar más allá de esa construcción en tafetán, cómo podemos empezar a generar ondas, inspiración por ejemplo en elementos marinos como las conchas para simular esas estructuras geométricas a través de los tejidos. Imitaciones de pieles también, busquemos algunas alternativas a los cueros, como los que vemos en la parte superior, esas pieles simulando también esas estructuras o esos animal print que encontramos en esa inspiración del entorno, llevarlos también a estas alternativas de cueros. A nivel gráfico, ¿cómo podemos intervenirlo? Entonces tenemos esa inspiración natural, pero queremos salirnos de esa representación figurativa de la naturaleza, es decir, salirnos de los florales tradicionales para irnos a unos elementos más metafóricos. Entonces por eso vemos acá muchas manchas, podemos llevar también la intervención digital a través de unos pixelados, generar unas ondas, dejar que esos tintes fluyan de una manera mucho más libre dentro de las telas para no irnos, como les mencionaba, a esa representación figurativa, sino que queremos tener más unas insinuaciones de esos elementos botánicos. Siluetas claves para esta narrativa, como les decía, vamos a empezar a revelar ciertas partes del cuerpo de una forma mucho más sensual. Tenemos acá primero este set compuesto por esa blusa anudada. El tema también de los anudados nos da esa versatilidad de transformar una prenda y usarla de diferentes formas. Vemos unos elementos acampanados, acá nos inspiramos en ciertos elementos retro, traemos ciertos elementos por allá como de principio de los 2000 y los traemos a estas siluetas claves. Vemos también el tejido tubular o esos vestidos tipo columna, acá en el segundo referente, con intervenciones, por ejemplo, de degradados o estilos ombre, jugando con esa paleta de color que teníamos para la narrativa. Podemos empezar a variar también elementos y detalles como los ruedos, dejar que esos ruedos sean un poco más orgánicos, que sean desestructurados, jugar con el alto de los cuellos, generar, por ejemplo, algunas aberturas en la espalda o en la cintura para hacer más dinámica esta silueta. Y por último tenemos los pantalones tipo cargo, que se convierten también en uno de los esenciales de la temporada. Les mencionaba que ese diseño modular empieza a ser importante dentro de estas narrativas, precisamente porque estamos buscando una mayor versatilidad del producto. Entonces, pantalones tipo cargo que simulen todas esas texturas naturales como los musgos, como ciertos desgastes o incluso impresiones minerales que se puedan llevar a la inspiración de producto. Y detalles fundamentales, cierres expuestos, cremalleras mucho más notorias, los flecos, las plumas, texturas mullidas, eso quiere decir como que esos pelos o esos perchados, esos procesos textiles empiecen a revelar más las fibras de una forma desordenada pero controlada al mismo tiempo, generar ese equilibrio y ese balance. Imitaciones, por ejemplo, también de escamas pueden ser otro de los elementos con los cuales intervengamos estos productos fundamentales. Nuestra segunda narrativa se llama Estate o la hacienda. Acá nos trasladamos hacia otro concepto de inspiración un poco más diferente y nos encontramos con una mujer que se conecta con esas tradiciones familiares. Vamos a ver acá una mujer protagonista bajo una lente más tranquila, más apaciguada, que honra todas esas herencias, que está interesada en recoger como toda esa nostalgia y ese legado del pasado, todos esos aprendizajes que puede traer desde sus generaciones anteriores y llevarlas a ese aprendizaje del hoy. Vamos a encontrarnos también con algunos ambientes más ecuestres. La inspiración ecuestre va a ser uno de los grandes fundamentales y titulares dentro de esta narrativa, así que veamos el video de inspiración para continuar con los elementos estéticos.
Esta es una historia que se conecta precisamente con ese legado familiar y que también nos lleva a pensar en ese mensaje o en ese reclamo que nos está haciendo nuestra industria desde hace muchos años, y es llevar procesos creativos mucho más lentos, mucho más pausados, entregar productos con una mayor intención a nuestro mercado. Por eso hablamos de que los productos y la selección de esos elementos para esta narrativa se van a convertir como en ese fondo de armario, como esos básicos elementales que necesitamos todos y cada uno de nosotros en nuestros armarios para ir conectados con la atemporalidad. Esto es una narrativa que también se conecta con un concepto que probablemente ustedes habrán escuchado, que es el lujo silencioso. Entonces, cómo a partir de esos elementos claves, una paleta de color mucho más sofisticada, mucho más atemporal y neutra, podemos generar esa selección de producto acertada para nuestro consumidor. Hablando precisamente de la carta de color, acá probablemente sí vemos una conexión más directa con otoño-invierno 24-25. Es una carta que se siente elegante, sofisticada, sobria, donde destacan por supuesto esos colores neutros, como les decía, que se convierten en esos elementos primordiales en esa base o en ese lienzo. Tonos, por ejemplo, como pera horneada, como sésamo, como croissant, son los que están al centro, son ese lienzo y son esa base, para que destaquen otros tonos ya con un poco más de profundidad, como chocolates, como terracotas, ocres, que le dan una arquitectura mucho más elaborada a esta composición de color. Conceptos claves que nos encontramos dentro de esta narrativa: las artesanías. Esos procesos manuales también se van a destacar en los detalles de diseño que veremos dentro de las colecciones. Toda la inspiración ecuestre, les mencionaba esa inspiración en el campo, en los espacios abiertos, también se refleja acá a nivel de grafías. Precisamente la conexión con el campo. Savile Row, que es una de las calles icónicas en Londres, también para conectar con esos elementos de sastrería tradicional. El lujo silencioso, como les mencionaba, y la herencia y la nostalgia. ¿Por qué la nostalgia? Porque en medio de tantas crisis, de tanta incertidumbre, de tanta agitación que tenemos a nuestro alrededor, lo que buscamos son espacios seguros. Por eso volvemos al pasado y por eso nos conectamos de nuevo con la nostalgia, para volver a esos espacios donde encontramos paz en medio de tanta agitación y tanta incertidumbre. Elementos de inspiración que conectan con esta narrativa. Tenemos un proceso de instalación. Esto fue un proceso artístico generado por la marca Burberry en algunos espacios del planeta, que se conecta con los orígenes precisamente de la marca. Espacios como Sudáfrica, algunos terrenos en las Islas Canarias, y lo que hicieron fue un trabajo en conjunto con un artista que intervino estos suelos que ustedes ven acá en la imagen de referente con elementos y con pinturas, pero que tienen un origen natural. Y de hecho, a medida que se iban diluyendo y que iban permeando la tierra, como estas pinturas tenían unos elementos minerales, se iban convirtiendo en abono gradualmente a medida que iban desapareciendo. Tenemos también la colección de la diseñadora Stella McCartney para la temporada otoño-invierno 23-24. Acá nos encontramos el trabajo de la diseñadora impulsando, como lo es parte de su esencia, la sostenibilidad, con algunos tejidos generados con artesanos y sobre todo en la inspiración ecuestre, que es una de las líneas base de esta narrativa. Nos encontramos también el trabajo, podríamos decir, artístico de este estudio de iluminación que se llama In Common. Generaron una colaboración con una diseñadora que se llama Sophie Lou Jacobsen para generar unas piezas como unas pantallas luminarias, unas pantallas de lámparas, pero recuperando tradiciones artísticas, por ejemplo, como el fazzoletto, que es una técnica escultórica que se utiliza en Italia para generar estas piezas de la colección. Y por último tenemos esta marca, es una marca británica que se llama Toast. Es una marca que genera piezas de vestuario, piezas también de hogar, como estas colchas que vemos acá en la imagen de referente, pero que nos conectan también con elementos artísticos como el patchwork, haciendo ese honor a esos elementos que se van pasando de generación en generación, como el patchwork también se convierte en un lenguaje de inspiración y de comunicación de historias familiares. Esto es lo que quieren reflejar a través de esta colección y selección de productos. Materiales claves para esta narrativa. Por supuesto, el tema de los tejidos sigue siendo protagónico y en especial porque estamos hablando de una temporada otoño-invierno, pero vemos también esos tejidos cómo se van combinando con ciertos elementos diferentes como los encajes. Por eso tenemos acá los encajes con bolillos o los tejidos tipo pointel, que nos empiezan a generar esas estructuras geométricas muy suaves, pero que se van confundiendo también con una especie de florales. Lo tenemos acá en el primer segmento de materiales. Algunos elementos como los cueros mantecosos, es decir, acá ya pasamos y trascendemos de esos brillos que teníamos en la primera narrativa y buscamos unos brillos más sutiles, más estilo satinado en esos cueros.
Otros elementos de combinación de fibras, por ejemplo, las lanas, para hacerlas más desestructuradas, un poco más livianas y confortables, podemos tener mezclas, por ejemplo, de lana con algodón o lanas con linos, para que esa sastrería también se sienta un poco más versátil. Elementos gráficos, todos esos elementos clásicos como los cuadros tipo ventana, los cuadros tipo mantel, tenemos algunas rayas pero que se sientan como esa inspiración también más orgánica, o sea, no rayas completamente perfectas, sino rayas que también cuenten una historia o que sean, por ejemplo, pintadas a mano, son válidas para esa intervención gráfica. Y los florales que vienen muy inspirados por, imagínense como ese papel tapiz de las casas de las abuelas de antes, de esas casas grandes, de esas casas familiares, ese es el tipo de inspiración floral y de impresión gráfica que queremos para esta narrativa. Algunas siluetas claves que destacan dentro de Hacienda. Tenemos el suéter tipo polo. Este suéter también podemos empezar a generar algunas variaciones en la silueta, como el juego de los cuellos, si es botonado, si es abierto, empezar a cambiar, por ejemplo, detalles en los puños, en esos ribs, en los ruedos de esta silueta, para ir cambiando ese clásico atemporal. Tenemos también el abrigo tipo sastre. Como les decía acá, la inspiración de sastrería pues, es también uno de los elementos básicos. Por ejemplo, los hombros empiezan a ser uno de los elementos destacados a nivel de detalles de diseño, de siluetas claves, entonces lo tenemos muy destacado. Que es importante que para nuestra región y también dependiendo de las ciudades en las cuales vayamos a atender estas colecciones, pensemos cómo funcionan el tema de los largos. De pronto no es un abrigo completamente tipo trench como el que tenemos acá en la imagen de referente, sino que podemos ir jugando con un abrigo más tipo midi o con unas siluetas un poco más cortas para que sean funcionales en manos del consumidor. Y tenemos también los pantalones de cuero. Estos pantalones de cuero se convierten en uno de los básicos. Esos cueros mantecosos que les mencionaba, podemos jugar con algunos elementos como los pliegues, algunos volúmenes un poco pronunciados en la parte frontal de estos pantalones y una silueta más recta o tipo slouchy para generar un ligero abombamiento de estos pantalones. Detalles de diseño fundamentales para esta segunda narrativa. Los bordados de encaje, como les mencionaba, también nos ayuda a destacar ciertos elementos del cuerpo femenino. El tema de los detalles militares, dobles botonaduras o elementos como ciertos herrajes y ciertos insumos que le den como esa importancia. Traer también broches o esos elementos como nostálgicos, como si estuviéramos abriendo el baúl de la abuela o el baúl de las tías. Cómo traemos también todos estos elementos de inspiración familiar y los destacamos como ese punto focal dentro de las prendas. Acolchados también caben acá, algunos elementos drapeados o envueltos y los hombros afilados que hacen parte de ese elemento de sastrería. Bueno, acá tenemos, entonces terminamos esos elementos de inspiración para la temporada y para continuar con la dinámica de este espacio, pues invito a Elisa, directora creativa de la marca Americanino, para tener una conversación alrededor de este espacio de inspiración de tendencias. Saris, hola, ¿cómo Bueno, estás? Eli, bienvenida, buenos días. Gracias por esta invitación, buenos días a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio, Eli. Pues yo creo que antes de que empecemos como tal con las preguntas, cuéntanos un poquito acerca de ti como creativa, como mujer, para que entremos un poco más en ambiente. Bueno, soy Elisa Aristizábal, soy diseñadora de modas de profesión. Llevo más de 20 años trabajando en el sector textil, trabajé muchos años en Hermeco, que es Of Course, tuve allá una carrera espectacular. Aprendí demasiado desde practicante hasta todas las áreas y todos los procesos del desarrollo de producto y en este momento estoy en Americanino como diseñadora, directora del departamento de diseño y directora creativa de la marca. Perfecto, Eli. Bueno, ya que tuvimos todo este espacio de inspiración de tendencias, la idea pues es que nuestros asistentes se puedan llevar elementos de valor para desarrollar colecciones de impacto y que estén conectadas con la temporada. ¿Cuál sería como tu recomendación de 5 elementos claves para iniciar un proceso de inspiración y de montaje de colecciones? Bueno, les voy a dar mi top 5, creo que me va a pasar, pueden ser 6. Primero y súper importante, un súper cronograma, súper detallado, o sea, siempre estén pensando en el momento en el que se están soñando que entre el producto al punto de venta o que salga al mercado, de ahí hacia atrás empiecen a pensar en todas las partes de ese desarrollo, de ese proceso, obviamente dependiendo mucho de lo que van a crear, del origen, del suministro y metan en la cadena todos esos tiempos, ¿listo? Súper importante.
Obviamente ya entramos en el proceso creativo, contextualizándonos de todo el tema de tendencias. Esto se ha vuelto infinito y finalmente es como ser súper recursivos, pues no solamente tenemos páginas de pronóstico, sino que obviamente están las ferias textiles, las ferias de moda, las pasarelas, las semanas de la moda, todo lo que podamos hacer de cool hunting en la calle. Ya estamos completamente conectados con el mundo. A través de las plataformas podemos ver tiendas en tiempo real. Entonces, bueno, como te digo, que como cuando somos conscientes de toda la abundancia de la información que tenemos, las posibilidades son infinitas. Luego, obviamente, estudiar el mercado. El mercado es la competencia. Aquí hago un súper paréntesis. ¿Qué nos pasa? Como estamos acostumbrados a estar mirando la competencia, hay veces somos un poquito reactivos. Entonces, miremos las cosas con perspectiva, entendamos qué está pasando con la competencia, con el mercado, pero siempre anclémonos a nuestro ADN de marca, ¿cierto? Seamos una marca, seamos diseñadores independientes, mantengamos el foco, la estrategia, todo lo que tenemos planeado dentro de nuestra generación de valor para no desvirtuar la propuesta y sepamos enfocar súper bien los esfuerzos en lo que realmente nos hemos planteado. ¿Qué significa? Yo observo mi consumidor, tengo mi musa, tengo mi marca y voy directo a eso. ¿Listo? Porque muchas veces nos pasa que somos un poquito volátiles o podemos dejarnos llevar fácilmente, ¿cierto? Luego tenemos todo el proceso de ya anclar estas tendencias o ver todo lo que está, después de ver todo lo que está importante en el mundo, anclarlo a inspiraciones culturales que nos ayuden a darle identidad a las colecciones. ¿Qué significa? Hay muchas tendencias, hay demasiada información, pero cuando yo elijo estas influencias culturales que son afines a mi marca, yo ayudo a darles identidad. A darle un marco. A darle un marco, a darles fuerza y a profundizar un poquito como en ese storytelling, como a entender que todas las colecciones tienen que tener finalmente un tono, una voz, una historia y un propósito, y este marco como cultural nos ayuda a cerrar conceptualmente la historia. Luego van los mood boards. Claramente somos súper visuales, necesitamos entender la estética ya desde los materiales, las formas, los colores, y finalmente vamos asignando materiales siempre pensando en cómo voy a llevar como el valor agregado ya a cada prenda, no solamente pensando en la estética, sino en la función, en involucrar nuevas tecnologías, en involucrar nuevos materiales y fuera de eso darle como un rol y un propósito a cada prenda dentro de la colección. Tú sabes que dentro de una colección tenemos como unos key items o unas prendas que son más visibles, que cuentan más historias, pero hay otras que son más esenciales, que son transversales, que tienen otro tipo de función dentro de la colección, de pronto de combinar con otras historias. Entonces ahí es demasiado importante eso, ponerle como un rol a cada prenda de la colección. Asignarle un papel fundamental. Sí. Eli, yo quisiera retomar algo que mencionabas porque nos encontramos mucho con esa pregunta y es, bueno, yo tengo esa inspiración de tendencias y muchas marcas, voy a decir, cometen el pecado, caemos en el error de, bueno, me llevo literalmente esa tendencia a lo que voy a hacer en mi colección y pues no debería ser tan así. Pues nosotros siempre hacemos una recomendación de cómo triangulamos lo que tú mencionabas, el contexto en el cual nos estamos moviendo, porque finalmente es también las influencias que va a recibir mi consumidor. Como segundo elemento, no siendo menos importante, por supuesto, el consumidor es para quién estoy diseñando, con qué se conecta ese consumidor, no solamente desde mi producto, sino también desde el propósito de marca. Y tercero, por supuesto, la inspiración de tendencias, pero que siempre debe ser como una conversación con ese ADN de marca, que es el elemento que tú mencionabas, o sea, cómo me mantengo fiel a mi esencia y cómo interpreto, o sea, claro, la información de tendencias me da una guía, me da unas pautas, pero yo cómo hago esa interpretación para llevarlo a mi ADN y a mi esencia, combinándolo con esos otros dos factores que mencionábamos. Volviendo al tema de la inspiración de tendencias y de las plataformas especializadas, ¿por qué consideras tú que es importante que los equipos de diseño e incluso otras áreas transversales como mercadeo, como comercial, incluso compras, tengan esa mirada prospectiva del mercado? O sea, que no seamos tan reactivos, que eran los elementos que mencionaba, sino que podamos ir a un pasito más adelantados. ¿Por qué crees que eso es importante para las marcas de hoy o para nuestra industria en general?
Bueno, en general lo voy a cerrar en una sola palabra, es cuestión de supervivencia. Si no miramos hacia adelante, no vamos a ser sostenibles en el tiempo y estamos en una era donde tenemos un reto gigante. En este momento la moda es completamente interseccional. Tengo que tener en cuenta demasiados factores. Siempre estoy mirando el pasado, el futuro, el contexto. Estamos hablando de sostenibilidad, de medio ambiente, de triple impacto, ¿cierto? No solamente impacto ambiental, sino impacto social. Si tú miras el foco de las grandes academias del mundo, todas están hablando de lo mismo, y la formación de los nuevos diseñadores y el reto del diseño de modas ahora precisamente es no solamente adaptar las tendencias, sino crear nuevos futuros. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos esa responsabilidad de cómo transformar la genética del sector textil y cambiar la forma en la que hacemos las cosas, no solamente para tener un menor impacto, sino para regenerar, en consecuencia con lo que estábamos hablando en el conversatorio anterior, sino para realmente reimaginar este proceso de una manera proactiva, propositiva, creativa, y que sea un generador de cambio a largo plazo que finalmente nos haga sostenibles. Eli, tú que eres usuaria directa de una plataforma como Fashion Snobs y bueno, también pues de otras herramientas, ¿crees que, claro, hay información muy valiosa para los equipos que están como en este primer eslabón de la cadena, que es el desarrollo, la creación del producto, pero crees también que ese tipo de herramientas, o cómo lo ves tú, por ejemplo, en el equipo de trabajo, que puede tener un impacto estar conectado con una herramienta que me ofrece una perspectiva global y que me permite, sobre todo, como tú le decías, estar preparado y sobrevivir en este entorno tan competido? Pero sí, pues como qué otros elementos podrías destacar tú, como qué impacto ha tenido en esos roles estratégicos del equipo de trabajo. Saris, yo creo que la herramienta tiene algo que es muy importante, y es que pasa de una visión demasiado amplia, es capaz de ir bajándola y de anclarlo a cada segmento, a cada categoría, a cada etapa del proceso, que pues eso es importante porque no solamente está dirigido a los diseñadores, sino a toda la parte de mercadeo, de comunicación. Digamos que para mí algo demasiado poderoso es la visión de los sentimientos culturales, entender cómo el consumidor se está relacionando con el mundo, qué está necesitando, qué está anhelando, cuáles son sus formas de interactuar en todas las dimensiones, no solamente con la moda. Me da herramientas muy poderosas precisamente para generar esas historias o ese storytelling que va como más allá y que finalmente me permite anclar precisamente el ADN de marca y hacer un filtro mucho más ajustado a lo que soy como marca y a lo que mi consumidor finalmente está necesitando, no solamente para crear prendas, digamos, estéticamente bellas y funcionales, sino que realmente puedan generar como un vínculo a largo plazo. Súper. Eli, para cerrar este espacio, pues aprovechando toda esa experiencia que nos comentabas al principio, ¿cuáles serían como 3 pautas que tú dirías, esto es fundamental para que no solamente pensémoslo desde los equipos de diseño, como marcas como tal generemos realmente un cambio en nuestra industria? Ayer incluso cuando conversábamos un poquito y nos preparábamos, me contabas como que parte también del legado que tú quieres generar en tus equipos de trabajo es que pasemos del operativo, o esa mirada que a veces nos consume en el día a día, en el cotidiano, y es que hay que sacar la colección, hay que desarrollar este producto, es como tenemos una visión más 360 y cómo generamos un impacto real y un cambio fundamental en nuestra industria. Entonces, como 3 pautas claves que tú dirías, esto sería como la enseñanza y el legado que también le quieres dejar a este público que nos acompaña. Bueno, no, suena súper como cliché, pero voy a decir algo, y es como la creatividad. No la olvidemos, tenemos tantas herramientas que se nos olvida un poquito ver lo simple, ser capaces de honrar las tradiciones y al mismo tiempo involucrar la tecnología, la inteligencia artificial, la impresión 3D, todo lo que tenemos, o sea, fusionar esos dos mundos como con demasiado respeto y también teniendo demasiado en cuenta como todo nuestro proceso creativo. Todo el tema que esté enfocado en la colaboración, en co-crear abundancia compartida, en entender que estamos en un momento donde todas las voces son válidas, todas las miradas, y mientras más visiones diferentes seamos capaces de integrar en el proceso, más valor vamos a crear.
La era del conocimiento, ayer me mencionabas eso. La era del conocimiento, sí. O sea, ayer hablábamos precisamente de esto, como de la importancia de pasar y pensar que estamos en la era todavía de la monotarea, donde estamos enfocados en el proceso, en lo que nos enseñaron. Simplemente hablamos los ojos, entendamos a quienes tenemos al lado, pongámonos metas. Estamos en una ciudad espectacular, llena de innovación, de recursos, de gente súper proactiva, súper propositiva. Entonces, no solamente es tener ese sentido de crear en comunidad, sino ser capaces de soñar y ponernos retos grandes y transformadores, y finalmente mirar todo bajo esa mirada de la regeneración. ¿Qué significa la regeneración? Es cómo con todas nuestras acciones buscamos generar cambio y transformación desde lo chiquito hasta lo grande, y somos conscientes de todas las decisiones que tomamos en el camino. O sea, cuando hacemos una compra, cuando nos relacionamos con un proveedor, cuando trabajamos con nuestros equipos, cuando gestionamos recursos, ya sea dinero, ya sea talento, ser como súper conscientes de que todo lo que hacemos dentro del proceso, no solamente el diseño en sí, puede generar un montón de valor y un montón de transformación. Eli, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio, por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento, y gracias también a todos ustedes por quedarse hasta el final de esta charla. Los invitamos a que hagan parte de los demás espacios que tenemos en la feria, y para todos ustedes un feliz resto de día. Gracias a ti. Gracias. A Sara y a Elisa, muchísimas gracias por esta conferencia. En este momento los quiero invitar a escanear el código QR que se encuentra en nuestra pantalla para que obtengan descuentos imperdibles en consultorías, paquetes de conferencias en tendencias, sostenibilidad, modelo de negocio y consumidor, y también en nuestra comunidad de emprendedores Ceres. Les recuerdo especialmente la invitación a visitar el pabellón verde, donde van a encontrar la tienda de Inex Moda, donde un asesor les dará toda la información que ustedes necesiten sobre los productos de diplomado, pregrado, Fashion Snoops, entre otros contenidos muy valiosos para empresarios y emprendedores del sistema moda de la ciudad. Así que allá los esperamos y los invitamos a que se queden muy conectados, ya que en 15 minutos daremos inicio a la próxima conferencia.